revelé el increíble tesoro oculto en el antiguo garaje de mi esposo. Una transformación inesperada. El sol se asomaba con timidez por las rendijas del viejo garaje. María, con el corazón pesado y los brazos cansados, se dispuso a limpiar el lugar donde su esposo había pasado muchas horas soñando. El olor a aceite y madera desgastada la envolvía en recuerdos difusos. Había pasado mucho tiempo desde su partida, pero aún podía sentir su ausencia como un eco en la casa. Con cada movimiento, el polvo iba recubriendo sus manos y, con ello, las memorias se agolpaban. Sin saberlo, ese día estaba destinada a cambiar. Mientras removía cajas viejas, sus dedos tropezaron con un objeto que la llevó a un rincón olvidado de su vida. Un álbum de fotografías desgastado la miraba desde el fondo. Con curiosidad, lo abrió y una corriente de imágenes resplandeció ante sus ojos. Recién casados, días de risa, sueños compartidos, pero también encontró cartas. Palabras escritas en tinta azul que hablaban de un anhelo profundo por ser artista, por dejar una huella en el mundo. ¿Por qué nunca me lo dijo?, pensó, mientras su pecho se comprimía entre el orgullo y la culpa de no haberlo conocido del todo. Las lágrimas brotaron mientras leía lo que él había escrito, revelando sueños rotos y dudas escondidas. Ese hombre que había sacrificado tanto por ella y sus 2 hijos, sus grandes aspiraciones se habían quedado en un plano secundario, arrinconadas por la necesidad de sostener a su familia. En la comunidad, donde el juicio era moneda corriente, María sentía que cada susurro la envolvía en una oscuridad creciente. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una idea repentina se encendió en su corazón: organizar una exposición que celebrara el arte de su esposo. La urgencia de honrar su legado, de transformar aquel dolor en fortaleza, crecía en su interior. Sin embargo, el miedo a ser ridiculizada, a ser considerada una madre soltera loca por seguir un camino que desafiaba las expectativas familiares, la mantenía en vilo. Pero algo dentro de ella gritaba que debía hacerlo, que no debía dejar que su memoria se desvaneciera en el olvido. La preparación del evento se transformó en un acto de sanación. Sus hijos se unieron en cada paso. Pintaban, creaban, se reían, el hogar se llenó de una energía nueva, una narrativa de amor que comenzaba a renacer entre ellos. Los vecinos, que antes la miraban con desaprobación, empezaron a acercarse, compartiendo historias de sus propias luchas y alegrías. Por primera vez, se sentían como parte de algo más grande. La noche de la exposición se acercaba. La mezcla de nervios y emoción recorría cada rincón de su ser. María sabía que debía enfrentar el juicio de aquellos que no la comprendían, pero el amor por su esposo y sus hijos la llenaba de fuerzas. Las palabras que había leído encendían una llama en su pecho. Sería capaz de reivindicar sus sueños y los de su esposo, enfrentando así sus propios miedos. Con la exhibición a punto de abrirse, la transición de su vida comenzaba a tomar forma. María sentía que, en aquel antiguo garaje, había encontrado no solo el arte de su esposo, sino también un camino hacia su propia identidad. ¿Qué pasaría esa noche, cuando las luces se encendieran y su historia saliera a la luz? Las horas previas a la exposición se deslizaron, mezcla de tensión y anticipación. María arreglaba cada cuadro con reverencia, como si estuviera colocando cada pieza del alma de su esposo en el mundo nuevamente. Sus hijos, Juan y Elena, corrían de un lado a otro, emocionados por lo que estaba por venir. Las risas, antes escondidas entre el silencio, resonaban en cada rincón. Juntos, habían creado algo hermoso, algo que podía brillar a pesar del dolor que había viajado con ellos. Cuando el reloj marcó las 7, un atisbo de incertidumbre decidió asomarse por el corazón de María. La sala de la comunidad se llenó con los rostros de amigos y vecinos, cada uno con su propio bagaje de juicios, expectativas y luchas. Miradas curiosas, a veces inquisitivas, se cruzaban en la penumbra. Pero, mientras las luces se atenuaban y la música suave comenzaba a fluir, María respiró hondo, disipando la ansiedad con la certeza de que estaba allí para celebrar, no para llorar. Asomándose entre la multitud, vio a doña Clara, una mujer anciana que siempre la había mirado con pena. Pero aquella noche, en lugar de compasión, había algo nuevo en su mirada: admiración. María sintió un calidez que envolvía su ser.
No estaba sola. Todos estaban allí por una razón, por el arte, por la historia que contaba cada trazo, cada color, la primera sonrisa que vio en el rostro de Juan, cuando se detuvo frente a una pintura de su padre, fue un bálsamo para su corazón. Mamá, mira lo que lograste, dijo, iluminado. El peso de sus miedos comenzó a desvanecerse. En ese momento, en esa conexión, sabía que había algo más que perder, había tanto por ganar. Cuando las luces finalmente brillaron sobre los cuadros y la exhibición fue inaugurada, las historias comenzaron a brotar. Los murmullos y risas resonaban, pero no todo era perfecto. Hombres y mujeres de la comunidad, algunos aún lanzando miradas críticas, se conectaban con lo que veían. La vulnerabilidad de su exposición era palpable, la lucha por ser algo más, por ser verdaderamente ellos mismos. María escuchó fragmentos de conversaciones donde la gente compartía sus propias historias de sueños olvidados y aspiraciones reprimidas. De repente, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Era la voz de Roberto, un viejo amigo de su esposo. María, comenzó, tomando un trago de aire, siempre supe que Juan tenía el talento. Pero no sabía que tú tenías tal fuerza. Su mirada estaba centrada en ella, como si tratara de conectar a través de algo más que el arte. Esa mirada la desnudó ante sus propios sentimientos. Había pasado tanto tiempo buscando su lugar, sintiéndose perdida, y aquí estaba, renaciendo entre la aprobación y el asombro. Los ojos de los invitados se llenaban de lágrimas y sonrisas mientras caminaban entre los cuadros. María sentía que cada pincelada contaba una historia de amor, lucha y, sobre todo, esperanza. En medio de este acto de creación, sentía que la vida de su esposo no solo revivía, sino que ella también encontraba el camino hacia su verdad. Al final de la noche, mientras las luces se apagaban lentamente y la multitud comenzaba a dispersarse, una mirada pesada se posó sobre María. Era un viejo conocido, alguien que siempre había sido crítico con ella y su familia. Su expresión era indescifrable, pero su ambigüedad era inquietante. A medida que se acercaba, la sensación de que aún quedaba algo por afrontar creció en su interior. María, tienes que escucharme, comenzó el hombre con una voz gris, casi apagada, que amenazaba con empañar la energía del momento. ¿Qué querría decirle? María sintió el pulso en su corazón acelerarse. La exposición había sido un paso, pero el verdadero desafío estaba aún por venir. Podría finalmente enfrentar lo que ocultaba esa mirada y, tal vez, encontrar la paz que tanto ansiaba. María sintió que su corazón se hundía mientras el hombre daba un paso más cerca. Sus ojos, hundidos y oscuros, llevaban la carga de años de palabras no dichas. Ella deseaba desviar la mirada, pero algo en su postura lo hizo parecer un espía de secretos olvidados. ¿Qué es tan importante como para interrumpir esta celebración?, preguntó María, tratando de mantener la voz firme. Soy de la comunidad, comenzó nuevamente, dejando caer su mirada hacia el suelo antes de levantarla de nuevo hacia ella, y quería que supieras la verdad sobre Juan. La atmósfera de la sala parecía cambiar. Susurros inquietos comenzaron a fluir, como si el aire cálido ya no fuera suficiente para sostener la tensión. Juan, que jugaba a la distancia con otros niños, sintió el cambio y se detuvo. El rostro de María se congeló, la protección que había cultivado en torno a su familia se agrietaba. ¿Qué sabes de él? La pregunta salió casi sin pensar, un eco de su ansiedad, pero también de una madre que necesitaba proteger desesperadamente. Desde que él partió había cosas que no entendías, el hombre insistió, todavía con un tono apagado pero cargado de carga. Se pasó la mano por el cabello, como si estuviera buscando las palabras desde lo más profundo de su ser. Lo vi, a solas, muchas veces, en su rincón del estudio. María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No era la primera vez que oía hablar de aquella etapa de la vida de su esposo que había preferido no explorar, esa fase oscura y repleta de dudas que había dejado atrás, la que atormentaba a su esposo antes de sus últimos días. Él guardaba secretos, cosas que pintaba en su soledad, continuó el hombre, y sus palabras calaron hondo en el corazón de María. Era una voz incomprendida, y a veces, yo pensaba que se estaba perdiendo en un abismo. El aire se volvió denso, y María sintió que sus piernas flaqueaban. La idea de un esposo atormentado, alejado, alguien que, a pesar de su destreza, luchó con demonios hasta el final, comenzaba a asomar como un fantasma más personal de lo que jamás había imaginado. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, demandó, la frustración surgiendo de sus entrañas. ¿Te quedaste callado mientras él lidiaba con todo eso? Porque nunca quise que lo vieras como un fracaso, contestó el hombre rápidamente, defensivo. Quería protegerte, a ti y a los niños. María tomó aire,
tratando de apaciguar la tormenta dentro de su pecho. ¿Qué es lo que hay en su estudio? ¿Por qué me haces preguntarme sobre estas cosas ahora? Su voz resonó en su mente, un eco de la añoranza y la necesidad de respuestas. Hay un cuadro, un último trabajo que dejó sin terminar. El hombre miró hacia el costado, como si le pesara revelar lo que sabía. Creo que se necesita dar a conocer. Por ti, por tus hijos te podría mostrar si lo deseas. María sintió que el impulso de encerrar sus sentimientos luchaba contra la curiosidad que crecía en su interior. Un cuadro no terminado. Un legado que había estado oculto. ¿Era posible que todavía quedara algo más que descubrir sobre su esposo? Mientras miraba fijamente al hombre frente a ella, las viejas heridas comenzaron a reabrirse, y una verdad enterrada parecía estar al alcance de su mano. ¿Podría soportar lo que esa revelación significara? ¿Valdría la pena explorar el dolor oculto si eso significaba también encontrar una pieza más de la historia de Juan? Quiero verlo, dijo de pronto, sintiendo que la decisión resonaba con fuerza en su voz. A medida que lo decía, una mezcla de miedo y esperanza iluminaba su alma, y con esas palabras, la vida de María estaba a punto de cambiar una vez más. Mientras abandonaba la sala y su corazón latía al ritmo de una nueva búsqueda, las luces titilaban suavemente detrás de ella, y una visión de lo desconocido la esperaba al otro lado de la puerta. María salió de la sala, sintiendo la presión en su pecho y el frío sudor en su frente. Cada paso hacia el estudio parecía más pesado que el anterior. Las risas y los murmullos de la celebración se desvanecían en su mente, como ecos lejanos de un mundo que ya no parecía importar. Lo único que resonaba en su cabeza era la imagen de ese cuadro no terminado, un reflejo de lo que su esposo había sido y, tal vez, de lo que había querido ser. Mientras cruzaba el pasillo, la madera del suelo crujía suavemente, punzando sus pensamientos. El hombre la siguió en silencio, manteniendo una distancia prudente, como si supiera que esta era una travesía que tenía que recorrer sola, aunque no estuviera completamente sola. Al llegar ante la puerta del estudio, María se detuvo y tomó un profundo aliento. ¿Estás lista?, preguntó el hombre, su voz un susurro que parecía traer consigo la gravedad del momento. María asintió, aunque la incertidumbre había echado raíces en su corazón. Abrió la puerta de par en par, y el espacio se reveló ante ella como un santuario olvidado. El aire dentro estaba detenido, una fragancia a óleo mal mezclado y madera envejecida flotaba, recordándole las noches en que Juan se sumergía en su arte. Un manto de polvo cubría las herramientas y los lienzos, como si el tiempo se hubiera detenido en un instante donde la creatividad había sido su única compañía. Sus ojos buscaron un rincón familiar, donde tantas veces había entrado con una taza de café, ignorando el espíritu atormentado de su esposo. Pero ahora, lo que había sido rutina se transformaba en un acto de exploración en busca de verdades ocultas. Está aquí, dijo el hombre, dirigiendo su mirada hacia un lienzo cubierto por una tela. Con un movimiento lento y deliberado, la destapó, revelando un paisaje inacabado, lleno de trazos vibrantes y emociones crudas. María sintió que su corazón se detenía. Era el mundo de Juan, aunque distorsionado y lleno de angustia. Colores desbordantes y sombras profundas contaban una historia que ella, hasta ese momento, no había querido ver. Un pequeño lago reflejaba el cielo tormentoso, y los árboles se retorcían como si supieran que la calma era una ilusión. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Él nunca pudo completarlo, dijo el hombre, su voz quebrada por la emoción. Siempre decía que había algo más que quería expresar, algo que no podía encontrar en sí mismo. María se acercó un paso, y el lienzo parecía entrarle en el alma. A medida que sus ojos se adaptaban a los detalles, comenzó a ver fragmentos de su propia historia, sus propias luchas esculpidas en cada pincelada. ¿Era posible que Juan hubiera retratado no solo su dolor, sino también su amor por ella y sus hijos? ¿Por qué no me lo dijiste antes?, murmuró, sintiendo como el dolor por años de incomunicación la oprimía. El hombre sostuvo su mirada. Porque creía que al protegerte, también te protegía a él. Pero el arte nunca debe ser un secreto. El legado de un artista pertenece al mundo, y tú te mereces conocer la verdad. María sintió una oleada de deseos y miedos mezclados. Era momento de descubrir lo que Juan había dejado atrás, pero también significaba abrir viejas heridas. Si ese cuadro era su legado, entonces ella debía preguntarse, ¿podría enfrentar lo que representaba? Con el corazón latiendo fuerte, María dio un paso más cerca del lienzo. La voz de su esposo parecía susurrar entre las sombras. El amor y el dolor están entrelazados, solo tienes que buscarlo. Mientras su mano se acercaba al cuadro, algo en su interior cambió.
Esta era su oportunidad para conocer a Juan de una manera que nunca había imaginado. Pero la pregunta seguía fluyendo en su mente. Al descubrir la verdad oculta de su esposo, descubriría también su propia verdad. La luz del estudio se desvanecía a su alrededor, y mientras las líneas de su vida se entrelazaban con las de Juan, se dio cuenta de que la búsqueda apenas comenzaba. «¿Qué te parece si encontramos más de esto juntos?», preguntó el hombre. Interrumpiendo su tormento interno, María lo miró, y un nuevo destello de determinación brilló en sus ojos. «Sí, quiero saber más». Un nuevo camino se abría ante ella, pero, al mirar el cuadro por última vez, no pudo evitar preguntarse, ¿qué más había sido ocultado en las sombras? María sintió que el eco de su propia voz resonaba en el estudio. «Sí, quiero saber más». La frase cobraba vida en su mente, repitiéndose como un mantra. Se giró hacia el hombre, su expresión era grave, pero había un destello de esperanza en sus ojos. Él sonrió suavemente. «Hay más, mucho más». Juan dejó un rastro de su vida en sus obras. «Me aseguró que una vez que los vieras, entenderías todo». María trajo su mente de vuelta a la realidad. El lienzo frente a ella era solo el comienzo. Con el corazón acelerado, se imaginó cavando en el laberinto de recuerdos, y aunque la idea la asustaba, también le daba una chispa de emoción. ¿Qué descubriría sobre Juan? Y sobre sí misma. Sin esperar, el hombre se movió hacia un rincón del estudio donde un viejo armario captó su atención. Con un pequeño gesto, le indicó que se acercara. María sintió que la curiosidad la invadía mientras se unía a él, casi como si el aire a su alrededor vibrara por la anticipación. Abrió la puerta del armario. El ruido del bisagra chirriante resonó en el silencio del espacio. Dentro, encontró una serie de tubos de pintura, pinceles desgastados y cajas. Pertrechados con cuidado, una serie de lienzos enrollados esperaban ser descubiertos. María sintió que su respiración se volvía más pesada al imaginar lo que cada uno podría contener. «Él siempre fue muy reservado con su arte», dijo el hombre. «Cada uno de estos lienzos tiene su propia historia, historias que no compartió con nadie». Sin más preámbulos, María tomó la primera caja y la abrió. Al desenrollar el lienzo, sus manos temblaban. Lo que encontró era un retrato. Era ella, pero no de la manera en que solía mirarse en el espejo. Sus ojos reflejaban un torbellino de emociones, su risa iluminaba su rostro, pero también había sombras, matices de melancolía que jamás había notado. Aquella imagen hablaba de un amor profundo, más allá de las palabras, más allá de las sonrisas compartidas. Juan veía lo que había debajo de lo superficial, dijo el hombre con admiración evidente. Vio las luchas a las que no querías enfrentarte, y aún así, te amó más intensamente por ello. María sintió como si el aire se le escapara. Las lágrimas comenzaron a asomarse, pero no eran solo de tristeza, había una conexión allí, algo tan vivo que parecía abrazarla. Se dio cuenta de que Juan había estado luchando con sus propios demonios, y, al mismo tiempo, trataba de capturar la esencia de su vida juntos. Mientras seguía explorando los lienzos, se encontró con uno que la detuvo en seco. Era un paisaje desolador, un camino lleno de espinas, pero al final se atisbaba una luz brillante. Aquella imagen era inquietante, pero también prometía esperanza. El hombre se acercó nuevamente, y María supo que él había comprendido su impacto. Él siempre dijo que la vida era una lucha, pero en cada lucha hay un destello de esperanza. Tal vez su mensaje era que, a pesar de lo difícil, siempre hay luz al final del camino. María sintió una llamativa urgencia por descubrir más. La conexión con su esposo se intensificaba, como si las obras pudieran guiarla en una travesía increíble hacia su propia verdad. Pero una preocupación latente crecía en su pecho. ¿Podría seguir adelante y enfrentar lo que los cuadros revelaran sobre ella misma? «Vamos a seguir buscando», dijo con una nueva firmeza. Quería abrir todas las cajas, ver incluso lo que había no solo en los lienzos, sino en su propia alma. Hay una verdad que debía ser desenmascarada. Mientras se disponían a sacar el siguiente lienzo, María notó algo en el fondo del armario, un pequeño cuaderno polvoriento. Sus manos se extendieron hacia él con avidez, pero cuando lo alzó, un escalofrío la recorrió. ¿Podría ese pequeño objeto contener las respuestas que tanto anhelaba, y a la vez, temía? Su corazón latía con fuerza, cada latido como un tambor en su pecho. ¿Qué puede haber aquí?, se preguntó, sintiendo que un nuevo nivel de descubrimiento comenzaba. Aquel cuaderno, olvidado entre las sombras, podría revelar secretos que cambiarían su vida para siempre. ¿Se atrevería a abrirlo y conocer la verdad oculta de Juan? María sostuvo el cuaderno entre sus manos, sus dedos temblorosos acariciando la superficie desgastada.
La piel de su estómago se apretó, la mezcla de nerviosismo y curiosidad la envolvió como un abrazo cálido pero inquietante. ¿Qué palabras había dejado Juan encerradas en esas páginas? Cada línea escrita podía abrir una puerta a su corazón o sumergirla en el dolor de lo desconocido. ¿Te sientes lista para esto?, preguntó el hombre, buscando en sus ojos el reflejo de su valentía. María asintió, aunque la incertidumbre le era palpable. Es hora de descubrir sus pensamientos, respondió, tratando de convencerse a sí misma más que a él. Con un movimiento decidido, abrió el cuaderno. Las páginas estaban llenas de garabatos, dibujos y anotaciones que, a pesar del paso del tiempo, estaban llenos de vida. Una frase captó su atención de inmediato: el amor es una mezcla de sombras y luces. Algo en esa simple declaración resonó en su interior. Mientras leía, cada palabra de Juan parecía cobrar vida, llenando la habitación con su voz. Hablaba sobre la belleza de los momentos compartidos, de los días de sol y risas, pero también de los tiempos oscuros, de las incomprensiones y las luchas internas. Era como si el cuaderno fuera un espejo de su vida juntos, reflejando su amor y las cicatrices que a menudo trataban de ocultar. Al llegar a una página que contenía un boceto de ella, sonriente y libre, una lágrima se deslizó por su mejilla. Juan había capturado su esencia, cada destello de alegría, cada sombra de inseguridad. Esa visión de sí misma, tan sincera y emocional, hacía que se sintiera vulnerable, pero también poderosa. Él sabía exactamente quién eras, murmuró el hombre, observando la transformación de su rostro. Te vio a través de sus ojos y de su arte. María se sintió impulsada por una ola de agradecimiento hacia él, por haber creado esa conexión tan profunda. Pasó las páginas con anhelo, sus emociones mezclándose con cada rasgo, cada frase. Había una sección donde Juan había llevado un diario de sus luchas personales. Las palabras estaban llenas de tristeza, pero también de determinación. Él hablaba de querer ser su mejor versión, de no rendirse jamás ante sus propios temores. Ese deseo, ese esfuerzo por crecer, la tocó profundamente. Era un recordatorio de su propia lucha. Mientras se sumergía en las reflexiones de su esposo, una frase hecha eco en su mente: las sombras son necesarias para apreciar la luz. María cerró los ojos brevemente, absorbida por la revelación de ese concepto. Juan había luchado con sus propios demonios, pero había emergido de la oscuridad con un deseo ardiente de brillar y de ver a su amada brillar también. María, ¿hay algo más?, interrumpió el hombre, rompiendo su trance. Juan dejó instrucciones sobre una exposición. Piensa en esto como una invitación a compartir su viaje con el mundo, y quizás, un paso para que tú misma encuentres tu camino. El corazón de María dio un salto. ¿Era esta la razón por la que había sentido un impulso tan fuerte de descubrir su pasado? La idea de exhibir su vida, sus sombras y luces, era aterradora. Pero en el fondo, sentía que era lo que necesitaba, una posibilidad de cerrar ciclos y abrir nuevos horizontes. Lo haré, dijo finalmente, sintiendo como la decisión tomaba forma en su interior. La chispa de ambición comenzó a brotar en su pecho. Haré que el legado de Juan brille. Mientras hablaba, sintió que el cuaderno se iluminaba con el eco de su voz. Pero, al mismo tiempo, una nube de dudas se aproximaba. ¿Estaría realmente lista para compartir su historia? ¿Podría enfrentar el dolor que venía con la revelación de su verdad? El hombre asintió, comprendiendo la magnitud de su elección. Antes de que empieces, hay un último secreto que Juan confesó en este cuaderno. María lo miró, la curiosidad y el temor agolpándose en su mente. No podía evitar preguntarse, ¿qué más podría haber escondido Juan? ¿Y cómo cambiaría eso todo lo que ya había descubierto? La incertidumbre flotaba en él. Aire. ¿Sería esta última revelación la respuesta que había estado buscando o el inicio de un camino aún más complicado? La pregunta la envolvió, inquietante y emocionante, mientras se preparaba para desvelar un nuevo capítulo de su vida. María tomó una respiración profunda, su corazón latiendo con fuerza al borde de la ansiedad. El cuaderno seguía abierto frente a ella, como una ventana a un mundo que había sido el suyo, pero que ahora se sentía tan distante. ¿Qué más podía haber compartido Juan? ¿Qué tesoros ocultos aguardaban ser descubiertos? El hombre le hizo un gesto hacia una página específica, una que tenía una marca sutil en la esquina. Aquí es donde Juan comparte un secreto que nunca llegó a mencionarte. Con manos temblorosas, María giró la página, y su mirada se detuvo en unas líneas cuidadosamente escritas. Hay una parte de mí que nunca te mostré, comenzaba. Su corazón se encogió. La frase parecía más que un simple comentario,
Era una invitación a una parte desconocida de su marido, una que podía cambiar todo lo que ella creía saber. Las palabras continuaban. Juan hablaba de su miedo a no ser suficiente, de sus dudas que se arrastraban como sombras. Reconocía que a veces se había sentido perdido, incluso en su amor por ella. No te lo dije porque quería ser fuerte para ti, se leía. Pero la verdad es que mis inseguridades me han acompañado siempre, como viejas amigas que no saben cuándo irse. Las lágrimas empezaron a acumularse en los ojos de María. Las palabras de Juan eran un reflejo del amor y la vulnerabilidad que siempre había anhelado que compartieran. Era una mirada hacia su interior que le mostraba que, a pesar de su dolor, existía una profunda lucha por vivir y amar plenamente. «Es esto lo que Juan no pudo decirme en voz alta», murmuró, la voz ahogada por la emoción. El hombre asintió con un gesto de acuerdo. A veces, las palabras más difíciles son las que más necesitamos escuchar. Él quería que supieras que incluso en su lucha, había esperanza. María se sintió envuelta en una ola de compasión. Las inseguridades de su amado resonaban en su propio corazón. Durante años había luchado con su propia imagen, temiendo no ser lo suficientemente buena, lo suficientemente valiente. La instantánea de Juan, vulnerable y expuesto, era un regalo en medio de su dolor. Pique en el amor, en la realidad compartida. Mientras continuaba leyendo, llegó a una sección donde Juan hablaba de un viaje que habían planeado juntos, uno que nunca ocurrió. Siempre quise llevarte a ese pueblo costero, donde el océano abraza la tierra y los atardeceres son de ensueño. Pero el miedo me detuvo, confesaba. El miedo a no ser capaz de crear esos recuerdos contigo, el pensamiento de ese viaje, nunca realizado pero tan deseado, atravesó a María como un rayo. Era una representación de todo lo que había sido y de lo que podría haber sido, de las oportunidades perdidas no solo entre ellos, sino también en su propia vida. ¿Acaso era hora de dejar atrás esos miedos que la retenían ahora? ¿Cuál es tu deseo, María?, preguntó el hombre, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Qué quieres hacer con todo esto? Era una pregunta que la obligaba a mirar más allá del dolor, hacia el futuro que podía forjar con sus propias manos. Más allá de su miedo, había una vida esperando ser vivida. Una vida donde no solo el legado de Juan brillara, sino donde su propia luz también tuviera espacio para brillar. Quiero ir a ese pueblo, contestó con determinación, la decisión brotando con fuerza. Quiero traer a la luz todas nuestras sombras y las luces que hay en mí. Pero a medida que la esperanza renovada llenaba su pecho, la realidad de la invitación a compartir su viaje se cernía sobre ella como una sombra. El camino hacia la exposición del legado de Juan no solo implicaba presentar sus obras, sino también abrir su propio corazón al mundo. ¿Estás lista para mostrar tu verdad?, preguntó él, su mirada fija en la de ella. María sintió una mezcla de emoción y miedo. Había tanto en juego, tanto que podría perder pero también tanto que podría ganar. La idea de hablar su verdad en voz alta la intimidaba, pero la chispa de una nueva vida estaba ardiendo en ella. Yo no sé, dijo, el eco de su inseguridad resurgiendo. Pero me doy cuenta de que tengo que intentarlo. Esto es solo el comienzo. Mientras el hombre sonreía, María sintió que las palabras de Juan la rodeaban, llenándola de valor. Con el cuaderno aún abierto, dio un pequeño toque a las siguientes páginas, descubriendo más obras e historias. Pero una pregunta la acechaba como un murmullo en su mente. Y si la verdad que el cuaderno revelaba sobre ella era aún más difícil de afrontar, el suspense se intensificó en aquella habitación. El siguiente paso que daba, podría revelarle no solo lo que había perdido, sino la vitalidad de su propia existencia. Sin embargo, la incertidumbre sobre el contenido de esas páginas no hacía más que empujarla hacia adelante, y así, en un momento de revelación y autodescubrimiento, María se preparó para descubrir la verdad oculta en lo más profundo del corazón de Juan y quizás, la suya propia. María respiró hondo, sintiendo la carga de sus propios sentimientos. Mientras la mirada se centraba en las páginas tachonadas de la vida de Juan, la emoción se transformó en un propósito firme. El deseo de entenderlo más a fondo, de conocerlo en su totalidad, superaba el miedo de enfrentar sus propias inseguridades. Con dedos temblorosos, pasó la página. Una nueva sección se desplegaba ante ella, llena de versos que susurraban en silencio. Había algo en la forma en que Juan expresaba sus sentimientos que la envolvía como un manto cálido. En cada ola del mar que nunca recorrimos, en cada atardecer que nunca vivimos juntos, siento que parte de mí se quiebra. Las palabras parecían danzar en el aire, tomando forma en su mente. ¿Era posible que ese viaje que nunca hicieron pudiera marcar un nuevo comienzo?
Cada línea, cada palabra, alimentaba una llama dentro de ella. Quería ir al pueblo costero, por él, pero también por ella misma. Tal vez ahí podría liberarse de las sombras que la habían seguido durante tanto tiempo. ¿Qué pasará después de leer esto?, se preguntó, sintiendo la urgencia de dejar que sus emociones fluyeran. Podía realmente dar ese paso adelante. En ese instante, la realidad de lo que estaba haciendo se volvió palpable. El cuaderno no solo contenía la historia de Juan, sino que también era un espejo que reflejaba su propia vida y las decisiones no tomadas. Se dio cuenta de que, al buscar las piezas del legado de su amor, también estaba buscando su propio camino hacia la sanación. María, dijo el hombre, interrumpiendo sus pensamientos. Las verdades que encontrarás a continuación pueden doler, pero también pueden sanar. Su mirada estaba llena de comprensión. Había visto a través de su vulnerabilidad, como si conociera esa batalla interna que libraba. Con una mezcla de ansiedad y determinación, María continuó leyendo. Juan hablaba de sueños compartidos, de planes que se desvanecieron con el tiempo. Recuerdo las noches en que imaginábamos la vida que tendríamos. Los hijos, la casa junto al mar, las risas llenando cada rincón. Cada deseo no cumplido se sentía como un latigazo, pero también como un recordatorio de lo que había en su corazón, la esperanza. María sintió un nudo en la garganta. Juan también había tenido miedo de perderse todo lo que construyeron juntos. Ella anhelaba revivir esos sueños, quería juntar aquellos fragmentos que parecían desmoronarse en su interior. Quizás no es tarde, pensó, mientras el estómago le daba un vuelco. Quizás este viaje no solo es hacia un lugar, sino hacia una nueva versión de mí. La idea de reescribir su historia comenzaba a adquirir fuerza. Al llegar a una página que contenía un pequeño dibujo de una casa, su corazón se detuvo. Era un boceto de lo que Juan imaginaba como su hogar, y cada línea se sentía vibrante con su amor. Quería que fuéramos felices aquí, decía una nota al pie. Si alguna vez encuentras este dibujo después de mí, no lo llores. Usa esto como un mapa para encontrar tu propia felicidad. Las lágrimas fluyeron de sus ojos, y por primera vez después de la pérdida, sintió una chispa de luz perforando la niebla de tristeza. Esa luz, la esperanza, la empujó a avanzar. Su propia búsqueda de felicidad, aunque dolorosa, podía comenzar. Entonces, voy a hacer este viaje. Por ti, Juan. Por mí, afirmó en voz baja, sintiendo el eco de la decisión resonar en la habitación. El hombre sonrió, como si supiera que ya se había dado cuenta de algo importante. Al mirar de nuevo el cuaderno, María sintió que aún quedaba más por descubrir. Había más secretos escondidos, más verdades que esperarían ser reveladas. ¿Estás lista para seguir adelante?, preguntó él, con una mirada que reafirmaba su camino. Estoy lista, respondió María, el aplomo tomando forma en su voz. Pero, en el fondo, su mente se preguntaba qué más podría encontrar. A medida que se preparaba para las siguientes páginas, el corazón le latió con fuerza. ¿Podrían cambiar sus miedos en oportunidades? ¿Aparecerían más lecciones de amor escondidas en las palabras de Juan? La respuesta se convertiría en el hilo conductor de su viaje, una búsqueda en la que ella descubriera no solo lo que él había dejado atrás, sino lo que podría construir en su propia vida. Al girar la siguiente página, sintió una mezcla de ansiedad y anticipación. Las sombras que una vez la atraparon parecían desvanecerse, pero las preguntas continuaban. ¿Realmente estaba lista para enfrentar lo que vendría? María se preparó, lista para enfrentarse a su pasado y al futuro que no estaba tan lejos. Los dedos de María se detuvieron en el aire mientras contemplaba la siguiente página. Con un profundo suspiro, sintió que el mundo exterior se desvanecía, reemplazado por la danza de sus pensamientos. Juan había decidido hablar de los momentos más oscuros, aquellos que había guardado en su corazón. Una parte de ella temía lo que podría encontrar, pero otra parte anhelaba esas verdades, como un navegante ansioso por descubrir nuevas tierras. La letra de Juan se extendía frente a ella. Pasaron los años y el cansancio me abrazó. En mi mente, todavía viajaba hacia ese mar, pero el camino se complicó. Las risas se reemplazaron por silencios. A veces, me encontraba hablando con las paredes de nuestro hogar, buscando consuelo donde no lo había. Las palabras le hicieron sentir un profundo escalofrío. ¿Cómo pudo haber pasado tanto tiempo sin que ella se diera cuenta del dolor que Juan había acumulado? Era como si una neblina tuviera cubierto su amor, nublando la percepción del sufrimiento que él había llevado solo. Yo también me perdí, Juan, murmuró con voz suave, sintiendo que las lágrimas volvían a brotar.
Su corazón se encogía al reconocer que no solo él había hecho sacrificios, sino que también había pospuesto sus propios deseos. La vida había eclipsado sus sueños compartidos, convirtiéndolos en ecos lejanos. Pasó a la siguiente hoja, y su rostro se iluminó con un destello de alegría. Allí, en garabatos torpes, Juan había bosquejado una lista de actividades que querían hacer juntos. Ver el amanecer en la playa estaba escrito en la parte superior. Su aliento se entrecortó al darse cuenta de cuántas maneras había deseado retener su amor. Esas pequeñas cosas, esos momentos simples, resonaban en su corazón con promesas olvidadas. ¿Es este el mapa para sanar?, se preguntó, el impulso de acción llevándola a un nuevo nivel de determinación. Se sentía como si Juan, incluso en su ausencia, estaba guiándola hacia su verdadero destino. Sin embargo, el eco de sus pensamientos volvió a lo que había leído antes. Pero me asusté, y la tristeza se volvió habitual. Las palabras estaban ahí, tan claras, como si Juan le estuviera invitando a explorar cada rincón de su historia. Pero también le estaban retando, podría enfrentarse a sus propios temores. Afuera, una tormenta comenzaba a formarse en el cielo. El viento aullaba, y las primeras gotas de lluvia golpeaban la ventana con fuerza, como un reflejo de la agitación interna que sentía. Era difícil no quedar atrapada entre el deseo de huir y la necesidad de enfrentarse a su realidad. Entonces comprendió, ese viaje que pensaba emprender no solo era físico, sino espiritual. Cada temor que la detenía también era una lección disfrazada. Me voy al pueblo, se dijo a sí misma. No solo a buscar, sino a enfrentar lo que siento. No será fácil, pero debo hacerlo. Con cada palabra, una nueva fuerza se sembraba en su interior. Al girar la página siguiente, se encontró con un pequeño recorte de una fotografía. Era ellos dos, abrazados en una playa, sonriendo con el sol brillando sobre sus rostros. El simple recuerdo de aquel día llenó su corazón de una mezcla de nostalgia y amor. El tiempo había cambiado las cosas, pero esos sentimientos permanecían intactos. De repente, se dio cuenta de que había más en juego que solo ella. La historia de Juan le había dejado un legado, y parecía que el amor verdadero nunca se desvanecía del todo. Necesito saber más, recordó que había mencionado un secreto. Miguel, el hombre que la había acompañado en este viaje emocional, observaba en silencio. Sus ojos reflejaban una profunda comprensión, como si ya supiera que lo que María estaba a punto de descubrir cambiaría todo. ¿Qué tipo de secretos ha guardado Juan?, se preguntó, la inquietud creciendo en su pecho. La necesidad de desvelar esas verdades era un fuego inextinguible, y ella estaba dispuesta a correr ese riesgo. ¿Podrá esto traerme paz?, se cuestionó, sintiendo que no solo se trataba de descubrir lo que Juan había dejado atrás, sino de enfrentar el futuro con una nueva perspectiva. Cuando giró la siguiente página, el contenido podía cambiar su vida para siempre. La tormenta afuera se intensificó, pero su ánimo estaba a punto de despejarse. Era el momento de sumergirse en lo desconocido. Aquella mañana había marcado el comienzo de un viaje hacia su propia verdad, y estaba decidida a no dar marcha atrás. ¿Podría una revelación inesperada transformar su dolor en fuerza? La respuesta empezaba a dibujarse en el horizonte. María respiró profundamente, sintiendo que el aire fresco de la mañana le llenaba los pulmones. Había pasado semanas explorando el legado de Juan, cada cuadro, cada palabra, cada recuerdo, descubriendo verdades que habían permanecido ocultas durante demasiado tiempo. Decidió que era el momento de hacer su viaje al pueblo costero que él tanto había anhelado. Se dio cuenta de que esta travesía no solo reviviría los sueños de su esposo, sino que también sería la oportunidad de redescubrirse a sí misma. A medida que se acercaba al mar, las olas rompían suavemente en la orilla, susurrando historias antiguas que parecían ser una extensión de su propia búsqueda. El paisaje que se extendía ante ella le llenó el corazón de una mezcla de nostalgia y anticipación. Era ahí donde Juan había querido construir su hogar, y ahora, María sentía que era su momento de tomar las riendas de esa vida que nunca pudieron vivir. Caminando por la playa, se sentó en la arena fría. Con la brisa marina acariciando su rostro, sacó el cuaderno de Juan. Las palabras de él acompañaban, un eco familiar de amor, inquietud y esperanza. Este es un momento para ti, María. No te aferres al pasado, sino a lo que está por venir, se repitió a sí misma, como un mantra. Los días pasaban como un fluir sin prisa, y María se sumergía en actividades que Juan había deseado compartir. Viajó a mercados locales, exploró rincones pintorescos y capturó cada instante con su cámara. Poco a poco, comenzó a reescribir su propia historia,
creciendo ante sus propios ojos. En cada puesta de sol, sentía un fuego resurgente en su interior. Invitó a sus hijos, Juan y Elena, a unirse a este viaje de sanación. Juntos corrían por la orilla, risas resonando como música en sus corazones. En ese mar, no solo encontraban diversión, también cogían trozos de alegría y esperanza. María sonreía al ver cómo sus hijos florecían, recuperando esa luz que la había envolvido durante los días más oscuros de su vida. Un día, mientras exploraba el pueblo, supo que el momento de la exposición se acercaba. Se sentó en una cafetería, sacando su libreta para planear cómo compartiría la historia de su esposo y su propia transformación. Sus manos temblaban de emoción y de nervios, pero entendía que no podía quedarse callada. Aquella sería su voz, la voz de una madre y de una mujer que había aprendido a levantarse. El día de la exposición llegó y el lugar vibraba con vidas listas para ser tocadas. María había preparado un ambiente que contaba la historia de Juan, pero también la suya. Cada cuadro había tomado sentido, un reflejo de amor y lucha. Cuando las luces se atenuaron y la música comenzó, la sala se llenó, los rostros de amigos, familiares y hasta nuevos conocidos esperaban ansiosos la inauguración. Finalmente, María se acercó al micrófono, su corazón palpitando. Hoy celebro a Juan, su pasión y sus sueños, pero también celebro mi propia historia y la de mis hijos. Todo lo que hemos vivido, lo bueno y lo malo, nos ha traído a este momento, comenzó, su voz resonando con seguridad. Algo en la sala cambió. Miradas llenas de conexión y comprensión la observaban, otros también tenían historias que contar, luchas que aún debían enfrentar. María se sintió en casa, rodeada de personas que resonaban con su viaje. A medida que desnudaba su alma ante ellos, la vulnerabilidad se convirtió en fortaleza. Después de su discurso, se acercó a un cuadro que la representaba. No solo era la mujer que había sido, sino la mujer que había elegido ser. Ese reflejo la llenó de orgullo. Ahí estaba ella, y su viaje solo comenzaba. Mientras los murmullos se transformaban en aplausos, sintió el calor de la aceptación. La exposición fue un éxito, pero más allá del reconocimiento, María encontró sanación. La conexión que había creado al compartir su experiencia se convirtió en un puente hacia su nueva vida. Comprendió que, aunque la ausencia de Juan siempre sería una parte de su historia, su legado viviría a través de ella y de sus hijos. En la tranquilidad de esa noche, mirando hacia el horizonte, María se sintió plena, lista para seguir adelante. Gracias, Juan, por llevarme hasta aquí, pensó en voz alta, dejando que la brisa le llevara las palabras al océano. La vida les había enseñado que incluso en la oscuridad, siempre hay luz. Mientras caminaba hacia su futuro, María sabía que ahora tenía el poder de brillar. No esperes ni un segundo más. Este es el momento de suscribirte inmediatamente al canal, no querrás perderte las próximas historias exclusivas que transforman vidas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas descubran la magia de estas narraciones. Comenta tus reacciones sobre este desenlace emocionante y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Demuestra que eres un verdadero fan.